Buenas tardes, bienvenidos a esta asamblea sobre oposiciones 2024 al Cuerpo de Maestros. En primer lugar, las presentaciones. A mi izquierda en la pantalla está José y a mi derecha mi compañero Raúl, José, presidente autonómico, y yo, quien nos habla, Raúl y Rafa, delegados de CESIF Educación Valencia. Voy a comentar primeramente el índice de los puntos que vamos a desarrollar en esta asamblea para que conforme los vayamos tocando, pues sepáis los contenidos que vamos a llevar a cabo. En primer lugar, vamos a hablar de la oferta de plazas en esta oferta de empleo público negociada y tanto la opinión como las reivindicaciones del sindicato en cuanto a esta oferta. En segundo lugar, la situación actual y los pasos que se van a dar hasta la publicación de la convocatoria de oposiciones. En tercer lugar, veremos, con la información disponible hasta ahora, claro está, el formato de la oposición en junio del 2024 y el tema de los temarios. En cuarto lugar, daremos unas directrices para abordar con éxito la oposición. En quinto lugar, daremos un repaso al baremo en la última convocatoria de maestros y haremos una comparativa en cuanto a baremos. En sexto lugar, también os mostraremos, con la finalidad siempre de ayudaros en este proceso, la oferta formativa que tiene el sindicato para que tengáis acceso, si queréis, a esta oferta formativa y tener los puntos necesarios para el baremo, quien le interese. Y finalmente veremos las preguntas. Bueno, pues sin más preámbulo, doy la palabra a mi compañero José. Cuando quieras, José. Muchas gracias, Rafa. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por conectaros, daros las gracias por la confianza en nuestro sindicato, en CESIF, y bueno, vamos a intentar que esta tarde pues sea lo más provechosa posible, puesto que, siento decirlo, pero ya estáis en la cuenta atrás y por lo tanto estáis a un año del examen de oposiciones a priori y no estamos para perder el tiempo. Creo que estaréis todos conmigo, que combinaréis, estáis de acuerdo con esta idea. Bien, en primer lugar, cosas que tenemos seguras. Bueno, la Consellería de Educación lo que nos llevó a mesa de negociación fue un documento donde nos ofertó prácticamente 1.700 plazas para el cuerpo de maestros. Y esto correspondía más o menos al 120% de la tasa de reposición. Eso, para entendernos, es las jubilaciones, el 100% de las jubilaciones y un 20% más respecto al número de jubilaciones. Nosotros como sindicato CESIF lo que consideramos es que debería de ser una oferta más amplia, puesto que al final sabéis que se hizo un recorte de plazas en las que se habían ofertado inicialmente debido a los procesos de estabilización que se pasaron de un grupo a otro, etcétera, y además porque entendíamos que el sindicato CESIF, junto con el resto de sindicatos, firmó un acuerdo de plantillas de primaria e infantil donde se ampliaba de forma importante ese número de docentes en los centros educativos, con lo cual pues no entendíamos cómo no se hacía ya una apuesta por la estabilización y por tanto por hacer ya funcionar de carrera esos nuevos puestos que habíamos firmado en el acuerdo y que ese acuerdo es de este mismo curso escolar. Por lo tanto, nosotros pedimos más plazas, pedimos más oferta y en principio la Consellería, los representantes de la Consellería de Educación nos comentaron que ellos entendían que con la oferta de reposición, con estas 1.700 plazas era suficiente. Nosotros vamos a seguir peleando y luchando por que haya más plazas porque entendemos que el sistema lo merece y que vosotros como aspirantes pues evidentemente os merecéis el porcentaje mayor de plazas porque el sistema evidentemente lo permite. Dicho esto, no nos han dado la información de las especialidades, tener en cuenta que lo que hay aprobado es realmente la oferta de empleo público. Eso, para que nos entendamos, es el conjunto de plazas que se van a convocar. Dentro de ese conjunto de plazas, pues evidentemente están luego los diferentes cuerpos que pertenecen a esta convocatoria. No nos quisieron dar en ningún momento números aproximados por especialidades. Y entonces nosotros también pedimos en esta mesa de negociación que por favor cuanto antes se tuviera en manos de los sindicatos para que pudiéramos hacer un estudio comparativo en base a los datos que ya tenemos cada una de las fuerzas sindicales
era importante, puesto que eso también iba a dar, pues bueno, más o menos qué posibilidades en cada una de las especialidades y con una comparativa de otros años, pues una posible ratio, etcétera, etcétera, y una comparativa. Tampoco tenemos esos datos porque la Consellería a día de hoy no ha querido, pero bueno, creo que nosotros lo que nos hemos de centrar como sindicato es en pelear esos datos para poderlos comunicar cuanto antes mejor y vosotros como opositores o como aspirantes preparar la oposición. Eso sería la situación macro que tenemos en la oferta de empleo público, ya os digo, unas 1.700 plazas y que a ser una oferta que ya está aprobada no debería de estar pendiente de que se publiquen o no se publiquen las convocatorias. Por tanto, a no sé qué pasa algo raro y nosotros, evidentemente, como sindicato consideramos que no lo tiene no tiene que ocurrir, pues se supone que en junio del año 24 vamos a tener esas oposiciones del cuerpo de maestros para las diferentes especialidades. ¿Cuál es la situación actual a la hora de publicaciones? Bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer dos diferencias importantes. La primera, lo que nosotros como sindicato tendremos que hacer con la administración, que es negociar, exigir, pedir, argumentar y entiendo que conseguir algunas de las mejoras que queremos en número de plazas, etcétera. Y luego, por otro lado, lo importante también es el trabajo que tenéis que hacer como opositores. Entonces, es verdad que van a la vez y nosotros ahora nuestro funcionamiento va a ser con la administración esa negociación y posteriormente es posible ya que incluso después de verano se publique la convocatoria de oposiciones. Esa fecha no es una fecha exacta, eso depende de la administración. Sabéis que ahora la administración, después de las elecciones, pues posiblemente puedan haber cambios y eso implicará que, bueno, que las personas responsables que haya ahora o las que haya después, bueno, pueden decidir en un momento determinado. Normalmente esto se suele hacer la convocatoria ya para el curso que viene. En ese sentido tenéis que estar tranquilos y cada uno dentro de sus especialidades o en la especialidad que considere que debe prepararse la oposición, pues debe de estar centrado y centrada. Bien, formato de la oposición. Antes de llegar a este punto, la organización de esta charla la hemos hecho pensando y teniendo como referencia también el conjunto de preguntas que nos habéis hecho. Lo digo porque nos habéis hecho muchas preguntas vía telemática, pero creo que con la estructura que hemos hecho, seguramente el 90%, 95% de las preguntas se van a resolver. Bien, ¿cómo va a ser la oposición? Teníamos preguntas que decían si iban a ser light, si iban a ser convencionales, etcétera. Pues vamos a transmitir la información que nos trasladó la Consellería en la reunión. La Consellería, a través de la Dirección General de Personal, nos trasladaron que en principio a ellos no les consta que vaya a haber ningún tipo de cambio en el formato de las oposiciones respecto a las convencionales. Eso quiere decir que son todas las convocatorias que se han producido bajo la normativa del Real Decreto 276/2007. Eso quiere decir, a efectos prácticos, que vamos a tener un teórico, que vamos a tener un práctico y que vamos a tener una defensa. Y la defensa, pues a priori con esta normativa, es una defensa de programación y de unidad didáctica. Se ha generado ahí la duda y también lo hemos visto reflejado en vuestras preguntas respecto de si únicamente iba a ser una unidad didáctica, etcétera. A día de hoy, y así lo dice también la normativa, en el proceso de estabilización, las oposiciones que se hacen dentro de ese macro proceso de estabilización, pues evidentemente se ha planteado, y ahora el día 26, si no me equivoco, de junio empiezan esas oposiciones de secundaria y otros cuerpos, a que sea solamente la defensa de una unidad didáctica, pero es un proceso extraordinario y único, al menos así lo nombra la normativa. Por lo tanto, es entendible en base a lo que nos trasladó la Consellería de Educación que no se vea ningún tipo de cambio en este sentido. Nosotros como sindicato, como CESIF, siempre hemos defendido el hecho de que las pruebas no sean eliminatorias. Este proceso, el estándar, el del Real Decreto, pues evidentemente sí que son eliminatorios y había que obtener, os lo recuerdo, al menos un 5 entre el teórico y el práctico para poder acceder a la defensa de unidad didáctica y de programación, con los porcentajes del 25% mínimo, que sea compensable y además que la media saque un 5 o superior la nota. En principio vamos a contar, o yo creo que vosotros y vosotras como opositores, lo que tendréis que plantear es que va a ser de esta manera. Cualquier cambio, pues evidentemente nosotros como sindicato lo que vamos a hacer es pelear para que sea un sistema todavía mejor. La primera cosa que no sean pruebas eliminatorias.
Pero bueno, en principio eso está por negociar. Vamos a pensar en lo que nos ha dicho la Consellería, que en todo caso, si hay alguna cosa, será una mejora. Bien, en este sentido, es muy importante el hecho de centrarnos en lo que toca. Esa es la estructura y ya sabéis que vais a tener los temarios. Sobre los temarios, como os decía, la Consellería también nos dijo que no iban a haber cambios y que una vez han hablado ellos con el Ministerio y bueno, han estado, pues entiendo que habrán tenido sus reuniones evidentemente de este tema y de otros, pues no nos trasladaron que hubiera intención por parte del Ministerio de ningún tipo de cambio sustancial en los temarios. No obstante, si hubiera algún cambio, cosa que no es probable, pues os informaremos y haremos las asambleas y los cursos y la formación que sea necesaria para que tengáis las máximas posibilidades. En eso no os tenéis que preocupar porque CESIF siempre va a estar en ese sentido al día y al lado de todos sus afiliados y simpatizantes. Por tanto, tranquilos en ese sentido. Hay que plantearse la preparación desde el enfoque que tenemos conocido y que la Consellería en principio ha dicho que va a ser el marco legal que vamos a utilizar. Bien, respecto a directrices para abordar la oposición, bueno, yo creo que lo más importante aquí, lo que podemos decir es que no tenemos que preocuparnos de cosas que no sean importantes, es decir, a día de hoy no es importante conocer la ratio, no es importante saber en qué fecha empiezan y no es importante a día de hoy, repito, el hecho de, bueno, es que yo he pensado que a lo mejor tengo más posibilidades en una especialidad o en otra. Ahora, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es que os tenéis que preparar, que tenéis que tener claro a qué especialidad os vais a presentar y que tenéis que tener un calendario de formación para que cada día, cada mes y cada hora sepáis en ese tiempo de preparación qué rendimiento tenéis que sacar. Marcaros unos objetivos e ir cumpliendo esos objetivos mes a mes. Eso es lo más importante. Repito, decidir la especialidad. Como ahora no sabemos el porcentaje de plazas para una especialidad u otra, si en un momento determinado tenéis habilitaciones para varias especialidades, pues intentar tomar una decisión. Podéis retrasar la programación y la unidad didáctica y esperar a la convocatoria. Yo no lo recomiendo a título personal porque creo que luego el tiempo es muy justo, pero es una opción. Creo que lo importante es que ahora toméis una decisión, que hagáis un histórico, que veáis un histórico donde pensáis que tenéis más posibilidades desde el punto de vista de conocimientos, de plazas, etcétera. Y si en un momento determinado queréis cambiar, no es la mejor situación, pero es importante que empecéis a trabajar. El verano para un opositor, o al menos eso es lo que defendemos nosotros en nuestros cursos, no es un momento de descanso, es un momento de activación y es un momento de aprender todo aquello que posiblemente no tenemos tan aprendido o estructurarnos o comenzar a tener velocidad para coger inercia. Por tanto, no os quiero estropear el verano, pero sí que no desconectéis del todo, al menos es un consejo personal, ¿vale? Porque si no, luego cuesta mucho en septiembre, los que vayáis a coger una plaza para todo el año en las adjudicaciones, empieza el curso y podemos pensar que la primera quincena de septiembre con el inicio del curso se puede complicar. Por tanto, es importante que lo tengáis todo muy estudiado, muy organizado, que sepáis perfectamente cómo lo vais a hacer y que tengáis ese calendario y esos objetivos a cumplir y que vayáis marcando efectivamente si los vais cumpliendo. ¿Por qué? Porque es importante saber en cada momento, al final de cada semana, de cada mes, si voy bien en esa temporalización, que la tengo que hacer hasta el mes de junio del 2024, que es previsible que sean las oposiciones, y si me voy retrasando, pues evidentemente quiere decir que ese calendario lo tengo que retomar y lo tengo que recalcular porque en teoría no llegaría. Por tanto, la organización en este caso es fundamental. Luego, el tema de la programación y la unidad didáctica, que posiblemente es lo que más problemas da. Bueno, decidir un curso, pensar también en la implicación que supone la normativa. Sabéis que el año que viene ya tenemos en todos los cursos, puesto que en el curso 22-23 se ha implantado la LOMLOE, pero el curso que viene se termina de implantar en todos los cursos, tanto pares como impares. Bueno, se va a aplicar la LOMLOE y que representa todo ello en el nivel al cual os vais a presentar, sea infantil, primaria o cualquier otra especialidad. Eso es importante porque al final el diseño de esa programación y de esa unidad didáctica va a tener una normativa base de aplicación, como es la Ley Orgánica de Educación y todos los reales decretos y decretos, etcétera, que corresponden a la etapa y por tanto esto lo tenéis que empezar a trabajar.
es importante que la normativa la tengáis clara ahora, porque también es previsible que no cambie sustancialmente hasta el día de la oposición y porque normalmente, aparte de darnos toda esa imagen o esa foto fija de los cursos y de cómo funcionan, tanto sea la evaluación como la promoción, etcétera, nos va a dar también esos fundamentos técnicos a la hora de poder hacer una programación y unas unidades didácticas o situaciones de aprendizaje, bueno, pues adecuadas a aquello que yo estoy trabajando. Por tanto, creo que estos son los mensajes más importantes que tenemos que tener en cuenta en el tema de la oposición. Luego, el tema del práctico. Bueno, el tema del práctico depende evidentemente de la especialidad. Como nos dijo la Administración, no se supone que pueden existir cambios sustanciales, por lo tanto, tenéis que pensar que en el histórico de prácticos de la especialidad a la cual vayáis a concurrir, pues evidentemente van a seguir más o menos la misma línea. En ese sentido, creo que os tenéis que hacer tres grandes paquetes de preparación. Por un lado tenemos la preparación del teórico, por otro lado tenemos la preparación del práctico y, por último, la preparación de la programación y unidad didáctica. Y dedicar un tiempo determinado a lo largo de la semana a cada uno de esos aspectos en la carga horaria que sea necesaria para que vosotros podáis llegar a tener un control, una destreza sobre cada una de estas áreas. Evidentemente, lo que más suele costar suele ser aprenderse los temas teóricos y cuando ya tienes los temas teóricos más o menos o una parte importante aprendidos, es más fácil comenzar con la parte práctica, puesto que ya tenéis esos conocimientos. De todos modos, cada persona, cada aspirante se prepara de una manera, pero es importante que os conozcáis a vosotros mismos, que veáis realmente de qué manera tenéis mayor rendimiento en el tiempo que utilizáis para el estudio y a partir de ahí que os hagáis ese organigrama, ese calendario, esos objetivos a cumplir para trabajar. Creo que es una oposición esta, pero todas las que se producen complejas, pero la base del éxito está en saber dónde estamos, qué nos falta, qué áreas de mejora tenemos, dónde somos fuertes y tener esa fortaleza en la organización, fundamental. Y por mi parte, después, cuando termine la intervención, Raúl, os comentaremos algunos detalles de esa formación específica de oposiciones que ofrecemos en CSIC. Muchas gracias. Raúl. Buenas tardes a todos los asistentes. Yo voy a hacer un repaso del baremo de méritos. Todavía no sabemos la normativa con la que se va a convocar las oposiciones del año que viene de maestros. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un repaso de la convocatoria del año pasado, que fue precisamente del cuerpo de maestros, que fue en base al Real Decreto 276, y la de este año, que es de secundaria y otros cuerpos, que es en base a una modificación de ese Real Decreto, ya que estamos dentro de los procesos de estabilización. Entonces, posiblemente se vuelva al Real Decreto 276 porque estas oposiciones estarán enmarcadas fuera de esos procesos de estabilización y sea, yo pienso, un poquito más semejante al baremo que hubo el año pasado que al que hay este año. El de este año, básicamente, lo que se ha pretendido es dar un poquito más de fuerza a los interinos de larga duración porque la finalidad de estos procesos de estabilización es que esos interinos se fuesen convirtiendo en funcionarios de carrera o bien a través del concurso de méritos o bien a través de este concurso de oposición. Por lo tanto, el de este año tienen 7 más 2 más 1, es decir, 7 puntos en lo que es la experiencia docente, 2 en la formación académica y 1 en otros méritos. 7 puntos le estamos dando, digamos, mucho peso a lo que es el tiempo trabajado. Por eso decía de que este baremo pretende dar un poquito más de fuerza a los interinos de larga duración. También decir que este año la fase de oposición vale un 60% y la fase de concurso vale un 40%. Un 40% la fase de concurso es también mucho peso dentro de la nota ponderada que se pone para dar también más fuerza, más peso al tiempo trabajado, es decir, favorecer al interino para que se convierta en funcionario de carrera, que era un poco la finalidad de estos procesos de estabilización. Luego, básicamente, los méritos que hay en cada apartado son similares.
tiempo trabajado, en formación académica, pues el tema de otras titulaciones, máster, doctorado, etcétera, y en otros méritos los cursos de formación. Eso es similar. Vale, entonces, viendo un poquito por encima el baremo de este año, me voy a centrar un poquito más en el baremo que hubo el año pasado, que fue del Cuerpo de Maestros y en base al Real Decreto 276/2007, que es el Reglamento de Ingreso y Acceso a la Función Pública Docente. ¿Vale? El año pasado la fase de oposición valió 2/3 del total de la nota y la fase de concurso, la fase de méritos, 1/3. ¿Vale? A la fase de méritos, al baremo de méritos, a la fase de concurso, solamente se pasa en caso de haber aprobado la fase de oposición. Independientemente de que las pruebas de la oposición sean eliminatorias o no eliminatorias, hay que tener la oposición aprobada con un 5 al menos para poder pasar a la fase de méritos. Si no, no se llega a esa fase. Y voy a hacer un repaso. Vamos a ver. El apartado 1, bueno, hemos dicho que el año pasado este baremo de méritos estaba valorado con 5 puntos la experiencia docente, 5 puntos la formación académica y 2 puntos otros méritos. Total 12, pero el máximo en que podría cortar, la nota máxima, serían 10 puntos. El primer apartado, que es la experiencia docente previa, es un máximo de 5 puntos. Se otorga 1 punto por cada año trabajado en centros públicos de especialidades del cuerpo al que me presento. Por lo tanto, de especialidades del cuerpo de maestro, 1 punto por año si son centros públicos, con lo cual, con 5 años, habríamos obtenido el máximo que se valora en ese apartado. Si he trabajado en centros públicos, pero de otra etapa educativa, por ejemplo, he estado trabajando en secundaria o en el cuerpo de FP o en el cuerpo de EOI o conservatorios, entonces se puntúa a la mitad, 2,5 puntos. Si he estado trabajando en otros centros, por ejemplo, en centros concertados de mi mismo cuerpo, es decir, del cuerpo de maestros, se puntúa a 0,5 por año, es decir, la mitad que si hubiera estado en el cuerpo de maestros de centros públicos. Y si hubiera estado trabajando en otros centros, por ejemplo, concertados de otra etapa educativa, por ejemplo, de secundaria, se puntuaría con 0,25 por año trabajado. Esa sería la puntuación que se da en el primer apartado, experiencia docente previa, hasta un máximo de 5 puntos. Repito y recalco que es en base al baremo que hubo el año pasado en las oposiciones de maestros y según el Real Decreto 276/2007. Segundo apartado, formación académica. También es un máximo de 5 puntos. El primer apartado sería el expediente académico. Lógicamente tengo que aportar el expediente de la titulación que alego como ingreso, que será la titulación de maestro, o bien el grado de maestro o la antigua diplomatura de maestro. El título que alegue para participar es el que me van a baremar. Para hacerlo bien, el tribunal lo que tiene que hacer en este apartado es coger asignatura por asignatura, área por área, y ir sumando, digamos, esas notas parciales y después coger el total de la puntuación y dividir entre el número de asignaturas. Es decir, tiene que coger la calculadora y hacerlo de esta forma para acogerse a lo que dice la convocatoria. Y ahí le saldrá una nota media y esa nota media, según unos baremos que estarán publicados en la convocatoria, nos darán una puntuación u otra. Por ejemplo, el año pasado, pues de 5 a 6 nos daban 0,1. De 6 a 7 nos daban 0,3. De 7 a 8 nos daban 0,5. De 8 a 9 nos daban 1 punto y de 9 a 10 nos daban 1,5 puntos. Entonces, ese trabajo, si ya tenéis el expediente académico, lo podéis hacer para ver lo que se os va a valorar en ese primer apartado del apartado 2, que es la formación académica, en ese primer subapartado, en el 2.1. Vale. El 2.2 se refiere al tema de posgrado, máster, doctorado, premios extraordinarios. Aquí lo que más se suele aportar, el mérito que más se suele aportar por parte de los participantes es el máster. Hay que tener en cuenta que tiene que ser un máster oficial, porque hay algunos máster que ofertan las universidades en uso de su autonomía y no son oficiales. Por lo tanto, cuando cursemos un máster, si llevamos pensado que nos puntúe en el baremo de méritos, tenemos que asegurarnos que es un máster oficial. En ese caso sería 1 punto, ¿vale? El título de doctorado también puntuaría con 1 punto y luego otras titulaciones,
por ejemplo, de primer ciclo, que tengo otra carrera cursada, sería un punto, otras titulaciones de segundo ciclo sería también un punto, y aquí hay que tener en cuenta que lo que son las menciones, que en el cuerpo de maestros son bastante habituales, pues no puntúan. Es decir, yo puedo tener el grado de maestro de educación primaria con la mención de pedagogía terapéutica, también tengo la mención de educación física, la mención de música. Las menciones en este apartado no puntúan a efecto de sumar méritos en el baremo. Tampoco las adaptaciones a grado. Aquí un poco lo que el tribunal que nos va a coger los méritos se va a fijar es que no se haya utilizado una titulación para obtener otra, es decir, que se haya cursado de principio a fin. Eso es un poco el principio básico para poder asignarnos la puntuación en este apartado 231 y 232 correspondiente a otras titulaciones universitarias. Después, el 241 se referiría a cada título profesional de música. Ahí nos darían 0,5, ¿vale? Las titulaciones de música cursadas en conservatorios de la GVA, pues ahí tienen primero el grado elemental, el grado profesional y el grado superior. Bueno, pues con el grado profesional nos darían esa puntuación de 0,5. Por cada certificado de nivel intermedio B2 o equivalente de la EOI, 0,5. Aquí, en este apartado, hay siempre un apartado específico de la Escuela Oficial de Idiomas, ¿vale? 0,5, pero el año pasado era con el B2. Este año ya se ha subido ese listón y es a partir del C1, para poder sumar puntos en el baremo de méritos. En la convocatoria de este año, una de las cosas diferentes a la del año pasado es que se dan puntos, pero por el C1 o C2. Ya por el B2 no asignaban puntuación en este baremo de méritos. Por eso estamos haciendo una referencia a las anteriores convocatorias y ya veremos lo que marca la normativa que rige las oposiciones del año que viene, pero para ir haciéndonos una idea. El apartado 243 era por cada técnico superior de artes plásticas y diseño, 0,2, por cada título de técnico superior de FP, por cada superior de FP, 0,2. Ojo, ese título superior de FP no lo hemos tenido que utilizar para acceder a la carrera de magisterio, porque en ese caso no nos puntuaría. Es decir, tenemos que haber accedido a través del bachillerato, el selectivo. Si ha sido a través de este técnico superior de FP, en principio no nos valoraría, no se quedaría como un mérito suelto para poder baremar. Por cada título superior de técnico deportivo, 0,2. Ese sería el apartado 2, que se llama formación académica. Y ya después pasaríamos al apartado 3, que se llama otros méritos, que estaba valorado con un máximo de 2 puntos. En este apartado es donde se metieron los idiomas que iban ya, digamos, fuera de la EOI. Es decir, los idiomas extranjeros están regulados por una serie de entidades reconocidas por Consellería y aquí es donde entrarían en este apartado 3. Esas entidades, pongamos para el inglés, que es el título o el idioma que más se suele cursar, pues estarían reconocidas por entidades como Cambridge, Pearson, Trinity, ACLES, etcétera, y entrarían aquí. Entonces aquí, el año pasado, que se marcaba el nivel ya que baremaba el B2, pues aquí venía que un B2 de una lengua extranjera era 0,5, un C1 un 0,75, un C2 un punto. Aquí también metían lo que era la capacitación de valenciano y la capacitación de inglés. La capacitación de inglés se valoraba con un punto 75 y la capacitación de valenciano con un punto 75. Ojo, la capacitación de valenciano se valora en este apartado siempre que hayamos aportado un requisito de participación del valenciano distinto a la capacitación. Es decir, yo tengo el C1, lo aporto como requisito de participación y también tengo la capacitación que se me queda libre para poder baremar. En ese caso, iría en este apartado 3 y en referencia a lo que se puntuó el año pasado me darían un punto 75. Por el C2 de valenciano me darían 2 puntos, que sería ya el máximo de todo el apartado, 2 puntos. Y por el mestre de valenciano también se me darían 2 puntos, que es el máximo del apartado. Es decir, que el que tenga el C2 o el mestre ya tendría la totalidad de este apartado de otros méritos. También en el apartado 3, este sería el 3.1, que sería conocimiento de idiomas, y en el 3.2 es donde vendría la formación permanente, es decir, los cursos de formación. En los cursos de formación, en referencia a la convocatoria del año pasado
y a muchas convocatorias anteriores, que no fue cambiando este subapartado, la cantidad de cursos que necesitábamos para lograr ese punto eran 5 cursos. Eran 4 cursos de una temática general relacionada con el ámbito educativo y un curso específico de nuevas tecnologías, porque en el subapartado de cursos generales podríamos llegar a 0,75. Y en el subapartado de cursos de TICs, de nuevas tecnologías, podíamos llegar a 0,25. Por lo tanto, con esos 5 cursos, 4 generales y 1 de TICs, lográbamos alcanzar el punto completo de la formación permanente. Y ahí sería ya, digamos, un repaso de todo el baremo que hubo el año pasado del cuerpo de maestros en referencia al Real Decreto 276. Y ahora ya haciendo un poquito más hincapié en lo que es la formación permanente, vamos a ver si Rafa puede ponernos en nuestra página web. Tenemos una serie de cursos que están expedidos por universidades, son perfectamente válidos, son muy cómodos para realizar y son todos válidos de cara a oposiciones. Son cursos de 101 horas, porque la forma de puntuar estos cursos son no inferiores a 30 horas se da 0,1 y no inferiores a 100 horas se da 0,2. Por lo tanto, con los 4 generales llegaríamos a 0,8 que cortan en 0,75. Y el de TICS puntúa un poquito más. Se da por el de TICS, uno de TICS de 100 horas se daría 0,5. Como corta en 0,25, pues al final, con 4 generales y 1 de TICS, lograríamos el punto completo. Ya os digo que este subapartado ha estado muchas convocatorias de oposiciones sin variarse. Este año, como se ha regulado por un Real Decreto diferente y estaba dentro de los procesos de estabilización, se han necesitado menos cursos de formación. Solamente con 2 cursos de 100 horas se obtenía el punto completo. Pero si queréis aseguraros, realmente con esos 5 cursos que acabo de nombraros, 4 generales y 1 de TICS, obtendríamos el punto completo de forma más que segura. Y hasta que no veamos la convocatoria de oposiciones, no vamos a ver realmente si se van a pedir estos cursos o alguno menos. Yo os digo un poquito un máximo que podéis hacer para aseguraros ese punto completo. Ya os digo que los cursos que tenemos en nuestro catálogo de cursos válidos para oposiciones son todos válidos, son de 101 horas. Tenemos varios formatos recomendables realizar el curso que se realiza en 30 días, porque en un mes lo tienes realizado. Hay otras convocatorias de 45 o 90 días. El recomendable es el de 30 días y 101 horas. Y dentro de esos de 30 días y 101 horas tenemos un montón de títulos válidos. Un segundito, y así ya los ven. Mirad, sí. Para entrar a los cursos que se está comentando mi compañero Raúl, partimos, por ejemplo, del navegador y efectuamos la búsqueda para acceder a nuestra página web, a la página web de CESIF, Educación Comunidad Valenciana. Primer resultado de esta búsqueda nos lleva ya el enlace para acceder a nuestra página web. Y ahí entraremos a una pestañita que tenemos de formación. Podéis entrar pulsando en esta pestañita y aquí tenemos una imagen que es bastante clara, que pone cursos online válidos para oposiciones. Clicamos y aquí tenéis el acceso. Accede aquí a nuestro catálogo de cursos. Le damos y aquí está la oferta formativa de cursos que os estaba comentando mi compañero Raúl. Si quieres destacar algún aspecto de esta oferta formativa para que ahora que lo tienen en pantalla que lo vean. Sí, vale, deciros que estos cursos se realizan todos los meses del año porque tenemos una plataforma destinada a ello. Nuestra plataforma está vigente todos los meses del año, se ofertan todos los cursos todos los meses del año menos agosto. Quitado el mes de agosto, los demás cursos se ofertan todos los meses. El curso te matriculas en un mes para iniciarlo el 1 del mes siguiente. Es decir, si yo ahora me matriculase en un curso, pues ya lo iniciaría el 1 de julio. ¿Vale? Es decir, siempre te matriculas en un curso para iniciarlo el 1 del mes siguiente. Siempre hemos aconsejado no solapar cursos, no realizar 2 cursos el mismo mes. La convocatoria de oposiciones no pone que no te los vayan a contar, pero por precaución o porque te pueda poner algún problema al tribunal, siempre recomendamos realizar un curso al mes.
Si los cogéis con tiempo, podéis hacer todos los cursos y llegar a la oposición con ese apartado del baremo con el punto completo. Este año, lo que son los méritos, se presentaron de forma telemática y se presentaron ya antes del 21 de marzo, que era el último día de presentación de solicitudes. Por lo tanto, los méritos perfeccionados, los cursos que tenían que hacer, los tenían que tener ya en esa fecha. Después de esa fecha, ya lo que hicieron no fue válido. Otros años no ha sido así y se han podido hacer cursos hasta el mismo día anterior a empezar la oposición. ¿Cómo va a ser el año que viene? No lo sabemos. Por eso, si llevamos previsión y los hacemos con tiempo y los tenemos ya unos meses antes de iniciar la oposición, pues nos aseguraremos de llevar ese punto del baremo completo. Y únicamente decir que se hacen totalmente online, no lleva contador de horas, normalmente luego la evaluación es algún trabajito o algún examen tipo test y se os manda por mail a los 20-25 días de haber terminado el curso con éxito. En el caso de haberlo aprobado, lo que la universidad, en este caso Isabel I o la Universidad Comillas, expiden ese curso y lo mandan a nuestro mail a los 20-25 días de haberlo terminado, firmado electrónicamente y es válido ya para cualquier proceso de oposiciones. Y un poco el repaso que quería haceros del baremo de méritos y de los cursos formativos, de nuestra oferta de cursos formativos, pues ya está. Por mi lado, le doy paso otra vez a Rafa para que siga con la asamblea. Muy bien, Raúl. Bien, pues quería comentar alguna cuestión que se nos ha quedado. A ver qué. José, está por aquí. Activar la cámara, me parece que no va. Oírte, te oímos, José. A ver. Me tienes que activar tú. Iníciala, José. Ahora. Bueno, pues nada, yo refrendar lo que estaba diciendo mi compañero Raúl, la verdad es que los cursos son muy interesantes. Dado que tenéis que hacer los cursos, creo que es importante que elijáis los cursos que veáis vosotros los más interesantes para la formación, no tanto para la puntuación, que también, pero sobre todo aquellas áreas que penséis que pueden ser más fuertes a la hora de que podáis defender o explicar alguno de los temas o alguno de los prácticos y por lo tanto, como tenemos ese abanico importante de opciones, elegir aquellos cursos hasta llegar a ese baremo hipotético máximo, pensando también en que ese curso lo podéis utilizar y hacer esa transposición de conocimientos a cualquier parte del examen, sea el teórico, sea el práctico o la defensa de programación y unidad didáctica. Creo que de esa manera las sinergias que se generan son más potentes y en cualquier momento vais a ver los propios cursos de formación que estéis haciendo como tiempo de preparación. Y eso da una sensación a la hora de prepararse la oposición que creo que refuerza el ánimo, que creo que no es poca cosa. Bien, yo os quería hablar de dos temas fundamentales. El tema del inglés, que ya se ha comentado anteriormente. Nosotros como sindicato lo tenemos el tema del inglés, tanto B1, B2 como C1 con Pearson. Lo hacemos en semipresencial y a distancia, tenemos las dos opciones. Seguramente ya esta semana, si no la que viene, os enviaremos a todos los participantes, por si os interesa, la oferta de los cursos, tanto de inglés por Pearson a nivel, normalmente suele ser B2, C1, y podéis ver un poco la estructura y que se puede hacer de forma cómoda. Y aunque penséis que no es importante, además de la puntuación, hay algunas plazas que nosotros le hemos dicho a la administración que entendíamos que no tienen que estar catalogadas, pero hay algunas plazas que salen catalogadas en inglés. Y eso, por ejemplo, quiere decir que todo aquel aspirante que luego esté en bolsa o entre en bolsa para presentarse a las oposiciones, si no tiene el inglés no puede acceder a estas plazas en las adjudicaciones. Por tanto, creo que es una cosa importante, creo que el inglés a día de hoy no es que sea importante, es esencial y que os puede dar más posibilidades de empleabilidad en el caso de no aprobar la oposición, pero seguro que si aprobáis la oposición, bueno, pues vais a tener más posibilidades de coger aquellas plazas hasta que ordene la definitiva que estén catalogadas. Por tanto, una cosa importantísima, nosotros como sindicato hemos trabajado mucho en el formato para que sea lo más acercado posible o el acercamiento sea el mayor para las necesidades de los docentes, en este caso de maestros y maestras,
y creo que al final el planteamiento que se hace de aprendizaje es muy adecuado para coger un buen nivel, sea un B2 o sea un C1. Eso por un lado. Y luego también deciros que además de los cursos que se han comentado anteriormente, nosotros como sindicato de la Comunidad Valenciana también organizamos cursos específicos para la preparación de la oposición. Los tenemos reconocidos por la propia Consellería de Educación como entidad colaboradora. Normalmente suelen ser de 30 horas y suelen ser presenciales. Suelen ser presenciales porque al final el mayor problema que tenemos siempre es el tú a tú y el cómo planteamos un teórico o cómo diseñamos o podemos plantear las opciones en un práctico o cómo vamos a preparar una programación y las unidades didácticas y sobre todo su defensa. Por tanto, después de la experiencia, estos cursos que son reconocidos por la Consellería de Educación, siempre y cuando estéis en la bolsa, eso es importante porque si no estáis en la bolsa y no sois, entre comillas, conocidos por la Consellería porque aparecéis en ese listado, no se os reconoce por parte de la Administración, pues automáticamente os van a ayudar, y tenemos muy buenas experiencias de otros años, a que reenfoquéis o mejoréis o perfeccionéis cualquiera de las partes de lo que es la oposición. Normalmente nosotros empezamos con el curso de 30 horas de defensa de programación y unidad didáctica, porque normalmente la normativa, como decía anteriormente, es lo que más nos cuesta y bueno, empezamos por ahí un poco para afianzar aquello que ya conocéis y descubrir o desbrozar las dudas que podamos tener en el conjunto de la normativa y también qué normativa y de qué manera se tendría que explicar, exponer, etcétera, en la programación y en la unidad didáctica. Para que os hagáis una idea, lo estamos haciendo desde hace más de 5 cursos escolares, desde CSIF Comunidad Valenciana, y además, como ejemplo, tenemos este curso escolar que sabéis que el día 26 empiezan las oposiciones de secundaria y hemos hecho más de 7, sí, creo que 8 convocatorias de diferentes cursos de oposiciones a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, bueno, creo que es algo importante. También os enviaremos la información y el formulario por si queréis hacer ya la prescripción en los cursos. Nosotros los cursos los tenemos limitados a 30 personas porque entendemos que tiene que ser una atención muy personalizada y además son totalmente prácticos. Desde el primer día ya estáis explicando y exponiendo diferentes aspectos de las pruebas de la oposición y normalmente, pues bueno, es un proceso muy directo, es un proceso muy dinámico y la mayoría de nuestros afiliados que participan en ellos pues tienen muy buen recuerdo y creo que todos en un momento determinado les ha servido muy mucho para presentarse a la oposición. Por lo tanto, nada, avisaros de que os enviaremos esta información, que conozcáis esta oferta específica de Comunidad Valenciana, aunque la hemos hecho ya en otras comunidades autónomas que nos han pedido colaboración, pero bueno, la organización base la tenemos aquí en la Comunidad Valenciana gracias a todos los compañeros y compañeras que participan en este diseño formativo y de las oposiciones. Y simplemente deciros que no os preocupéis de aquello que no es importante. Ya sé que es importante la ratio, ya sé que es importante cuál es la sede del tribunal, pero ahora lo importante realmente es que toméis la decisión, que os vais a preparar, cuándo os vais a preparar, de qué manera os vais a preparar, qué temario vais a trabajar, cuál sería el enfoque de ese temario a la hora de trabajarlo, qué aspectos voy a tener más en cuenta en el tema del práctico. Seguro que todos sabéis que en el práctico hay que tener en cuenta el decreto de inclusión de la Comunidad Valenciana, el 104/2018 y la orden que lo desarrolla, la orden 20. Bueno, pues todas esas cosas son las que tenéis que trabajar y tenéis que tener claro esos 3 bloques y que ya tenéis que empezar a trabajar porque la cuenta atrás ha comenzado. Lo decimos por animaros, no os queremos agobiar, pero realmente si lo tenéis claro y os hacéis una buena organización y todo lo que necesitéis de nuestro sindicato, pues estamos a vuestra disposición. Confiar en vosotros mismos siempre desde la profesionalidad de un sindicato independiente y también de un estudio y de una dedicación ordenada, como decíamos anteriormente. Yo creo que ya para terminar al menos mi intervención y luego si hay alguna pregunta, haremos un turno de preguntas básico, porque creo que muchas de las dudas que puedan quedar pues ya se han resuelto, pero lo más importante de esto es saber que es una carrera de fondo,
que importa tanto el primer mes como el último mes, pero que en cada temporalización, en cada momento de todo ese tiempo de preparación, hay que hacer especial hincapié en unas cosas. Y en ese sentido creo que nosotros como sindicato os podemos ayudar, os podemos orientar y desde luego os vamos a animar. Así que por mi parte, muchísimas gracias por vuestra confianza. Pasamos si hay alguna duda planteada ya y si no, cualquier cosa, pues nos podemos comunicar a través de las líneas de contacto, tanto telefónicas como por correo electrónico que tenemos en Comunidad Valenciana. Rafa, si hay Muy bien, dudas. José.